27 de enero a 2 de febrero. Mi obra avanzará. Doctrina y Convenios, sección 3 a 5. Durante los primeros años de su servicio como profeta del Señor, José Smith aún no sabía todo en cuanto a la obra maravillosa que Dios lo había llamado a realizar. Sin embargo, algo que sus primeras experiencias le enseñaron fue que, a fin de llevar a cabo la obra de Dios, su mira realmente debía estar puesta únicamente en la gloria de Dios. Por ejemplo, si el Señor le aconsejaba hacer algo que él no estaba seguro de querer hacer, aún así debía seguir el consejo del Señor, porque incluso si él tenía muchas revelaciones y poder para hacer muchas obras poderosas, si pensaba que lo que él quería era más importante que la voluntad de Dios, él tendría que caer. No obstante, José aprendió además algo igualmente importante sobre llevar a cabo la obra de Dios, que Dios es misericordioso. Y si José se arrepentía sinceramente, todavía era escogido. Después de todo, la obra de Dios es una obra de redención, y esa obra no se puede frustrar. Puedo confiar en Dios. Al comienzo del ministerio de José Smith, era difícil encontrar buenos amigos, especialmente amigos como Martin Harris, que era un hombre próspero, respetado y que hizo grandes sacrificios para apoyar la labor de José. Entonces, cuando Martin pidió permiso para mostrar las primeras 116 páginas manuscritas de la traducción del Libro de Mormón a su esposa, José naturalmente quiso honrar su petición, a pesar de que el Señor le había advertido que no lo hiciera. Desgraciadamente, las páginas se perdieron mientras estaban en manos de Martin, y José y Martin fueron reprendidos severamente por el Señor. Mientras lees Doctrina y Convenios, sección 3, reflexiona sobre lo que el Señor quiere que aprendas de su experiencia. Sección 3. Revelación dada a José Smith el profeta en Harmony, Pensilvania, en julio de 1828, con referencia a la pérdida de 116 páginas del manuscrito traducidas de la primera parte del Libro de Mormón, que llevaba el nombre del Libro de Ley. El profeta, con renuencia, había permitido que esas páginas pasaran de sus manos a las de Martin Harris, el cual había actuado durante un breve periodo de tiempo como escribiente en la traducción del Libro de Mormón. La revelación se dio por medio del Urim y Tumim. Las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar, ni tampoco pueden reducirse a la nada, porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro eterno. Recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Porque aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, y sin embargo se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de Dios y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, tendrá que caer e incurrir en la venganza de un Dios justo. He aquí, se te confiaron estas cosas, pero cuán estrictos fueron tus mandamientos, y recuerda también las promesas que te fueron hechas si no los quebrantabas. Y he aquí, con cuánta frecuencia has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios, y has seguido las persuasiones de los hombres. Pues he aquí, no debiste haber temido al hombre más que a Dios. Aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras, sin embargo, tú debiste haber sido fiel, y con su brazo extendido, Él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario, y habría estado contigo en todo momento de dificultad. He aquí, tú eres José, y se te escogió para hacer la obra del Señor. Pero caerás por motivo de la transgresión si no estás prevenido. Mas recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete, pues, de lo que has hecho contrario al mandamiento que te di, y todavía eres escogido, y eres llamado de nuevo a la obra. A menos que hagas esto, serás desamparado, y llegarás a ser como los demás hombres
y no tendrás más don. Y al entregar lo que tradujiste por la visión y el poder que Dios te había dado, entregaste lo que era sagrado en manos de un hombre inicuo, que ha despreciado los consejos de Dios y quebrantado las más santas promesas hechas ante Dios, y ha confiado en su propio juicio, y se ha jactado de su propia sabiduría. Y esta es la razón por la cual has perdido tus privilegios por una temporada, porque has permitido que el consejo de tu director sea hollado desde el principio. Sin embargo, mi obra avanzará, pues por cuanto el conocimiento de un Salvador ha venido al mundo, mediante el testimonio de los judíos, así también llegará a mi pueblo el conocimiento de un Salvador. Y a los nefitas, a los jacobitas, a los josefitas y a los oramitas, mediante el testimonio de sus padres. Y este testimonio llegará al conocimiento de los lamanitas, los lemuelitas y los ismaelitas, que degeneraron en la incredulidad a causa de la iniquidad de sus padres, a quienes el Señor permitió que destruyeran a sus hermanos los nefitas, a causa de sus maldades y abominaciones. Y para este propósito mismo se preservan estas planchas que contienen esta historia, a fin de que se cumplan las promesas del Señor a su pueblo, y para que los lamanitas lleguen al conocimiento de sus padres y sepan de las promesas del Señor, y crean en el Evangelio y tengan confianza en los méritos de Jesucristo, y sean glorificados por medio de la fe en su nombre, y se salven mediante su arrepentimiento. Amén. En su mensaje titulado ¿Hacia dónde miramos?, el elder Lynn G. Robbins da muchos ejemplos bíblicos de personas que temieron a Dios y personas que cedieron a la presión de los demás. Considera leer esos ejemplos en los pasajes de las Escrituras a los que él hace referencia. ¿Qué aprendes de esos relatos? ¿Qué experiencias has tenido en las que confiaste en el Señor cuando te sentiste presionado a hacer algo diferente? ¿Cuáles fueron los resultados de tus acciones? Which way do you face? ¿Hacia dónde miras? El presidente Boyka Packer me sorprendió con esa pregunta desconcertante mientras viajábamos juntos en mi primera asignación como nuevo 70. Yo estaba confundido al no tener una explicación para poner la pregunta en contexto. Un 70, continuó, no representa al pueblo ante el profeta, sino el profeta ante el pueblo. Nunca te olvides hacia dónde miras. Fue una lección poderosa. Al tratar de complacer a los demás antes de complacer a Dios es invertir el orden de los dos primeros grandes mandamientos. Es olvidar hacia dónde miramos. Y sin embargo, todos hemos cometido ese error por el temor al hombre. En Isaías, el Señor nos advierte, no temáis afrenta de hombre. En el sueño de Leí, ese miedo surge debido al dedo de burla que lo señalaba desde el edificio grande y espacioso, provocando que muchos se olvidaran hacia dónde debían mirar y dejaran el árbol avergonzados. La presión social interna puede cambiar la actitud de una persona, incluso el comportamiento, haciéndola sentir culpable de ofender a los demás. Buscamos una convivencia respetuosa con quienes nos señalan con el dedo, pero cuando el miedo al hombre nos tienta a justificar el pecado, se convierte en una trampa. Según indica el libro de Proverbios, la trampa puede estar astutamente disfrazada para apelar a nuestro lado compasivo a fin de que lo toleremos o incluso aprobemos algo que ha sido condenado por Dios. Para los de fe débil, esto puede ser una piedra de tropiezo. Por ejemplo, algunos misioneros jóvenes llevan ese miedo al hombre al campo misional y no informan a su presidente de misión la desobediencia de un compañero debido a que no quieren ofenderlo. Las decisiones que definen el carácter que hacen al recordar el orden correcto de los primeros dos grandes mandamientos, cuando estos misioneros confundidos se dan cuenta de que son responsables ante Dios y no ante sus compañeros, debería darles el valor para mirar hacia el lado correcto. A la edad de 22 años, incluso José Smith olvidó hacia dónde miraba cuando rápidamente solicitó al Señor que permitiera a Martin Harris tomar prestadas 116 páginas del manuscrito. Quizás José quería demostrar gratitud a Martín por su apoyo. Sabemos que José estaba extremadamente ansioso de que otros testigos lo apoyaran contra las preocupantes falsedades y mentiras que se esparcían sobre él. Cualquiera hayan sido las razones de José o cuán aceptables parezcan, el Señor no las justificó y lo sorprendió severamente.
con cuánta frecuencia has transgredido y has seguido las persuasiones de los hombres, pues he aquí, no debiste haber temido más al hombre que a Dios. Esta conmovedora experiencia ayudó a José a recordar siempre hacia dónde miraba. Cuando uno trata de quedar bien con los hombres, involuntariamente queda mal con Dios. Al pensar que se puede complacer a Dios y al mismo tiempo justificar la desobediencia de los hombres, no es neutralidad sino duplicidad, o tener dos caras, o tratar de servir a dos señores. Mientras que ciertamente se necesita valor para enfrentar los peligros, el verdadero signo de valentía es superar el temor a los hombres. Por ejemplo, las oraciones de Daniel lo ayudaron a enfrentar a los leones, pero su verdadera valentía estuvo en desafiar al rey Darío. Esa clase de valentía es un don del Espíritu dado a los temerosos de Dios que han hecho sus oraciones. Las oraciones de la reina Esther también le dieron ese valor para confrontar a su esposo, el rey Asuero, sabiendo que arriesgaba su vida al hacerlo. La valentía no es solo una de las virtudes básicas, sino como lo observó C.S. Lewis, el valor es la forma de todas las virtudes en su punto de prueba. Pilatos fue piadoso hasta que resultó arriesgado. El rey Herodes estaba afligido ante el pedido de decapitar a Juan el Bautista, pero quería complacer a los que estaban juntamente con él a la mesa. El rey no estaba listo para liberar a Abinadí hasta que la presión social de sus sacerdotes malvados lo hizo flaquear. El rey Saúl desobedeció la palabra del Señor al guardar los botines de guerra debido a que temió al pueblo y consintió a la voz de ellos. Para apaciguar al Israel rebelde a los pies del monte Sinaí, Aarón hizo un becerro de oro, olvidándose hacia dónde debía mirar. Muchos de los gobernantes del Nuevo Testamento creyeron que en el Señor, pero a causa de que los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las Escrituras están llenas de esos ejemplos. Ahora veamos algunos buenos. Mormón, he aquí hablo con valentía porque tengo autoridad de Dios, y no temo lo que el hombre haga, porque el amor perfecto desecha todo temor. Nefi, de modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Capitán Moroni, he aquí soy Moroni, vuestro capitán en jefe. No busco poder, sino que trato de abatirlo. No busco los honores del mundo, sino la gloria de mi Dios y la libertad y el bienestar de mi país. Moroni tuvo tal valor al recordar hacia dónde miraba que de él se dijo: si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Los profetas de todas las épocas han estado bajo el ataque del dedo de escarnio. ¿Por qué? Según las Escrituras es porque los culpables hallan la verdad dura, porque los hiere hasta el centro. O, como lo dijo el presidente Harold B. Lee, pájaro herido revolotea. Su desdeñosa reacción es, en realidad, la culpa tratando de mitigarse, como con Corior, quien al final admitió: yo siempre he sabido que había un Dios. Corior era tan convincente en su engaño que llegó a creer en su propia mentira. Los despectivos siempre acusan a los profetas de no vivir en el siglo XXI o de ser intolerantes. Intentan persuadir e incluso presionar a la Iglesia para que rebaje las normas de Dios al nivel de su propio comportamiento inapropiado, el cual, en las palabras del elder Neal A. Maxwell, lleva a la autosatisfacción, pero no al mejoramiento ni al arrepentimiento. El rebajar las normas del Señor al nivel de comportamiento social inapropiado es apostasía. Muchas de las iglesias entre los nefitas, 2 siglos después de que el Salvador los visitara, comenzaron a bajar el nivel de la doctrina, como lo dijo el elder Holland. Mientras escuchan este pasaje de Cuarto Nefi, busquen las similitudes con nuestros días. Y sucedió que cuando hubieron transcurrido 210 años, ya había en la tierra un gran número de iglesias. Sí, había muchas iglesias que profesaban conocer al Cristo y, sin embargo, negaban la mayor parte de su evangelio de tal modo que toleraban toda clase de iniquidades y administraban lo que era sagrado a quienes les estaba prohibido por motivo de no ser dignos.
Es muy conocido en estos días. Lo mismo ocurre en los últimos días. Algunos miembros no se dan cuenta de que están cayendo en la misma trampa cuando abogan para que se acepten las tradiciones de sus padres, locales o étnicas, que no están en armonía con la cultura del Evangelio. Incluso otros, engañándose a sí mismos y con abnegación, ruegan o exigen que los obispos bajen las normas exigidas para las recomendaciones del templo, las recomendaciones para una institución académica o para los misioneros. No es fácil ser obispo bajo esa presión. Sin embargo, como el Salvador, quien limpió el templo para defender la santidad del mismo, los obispos hoy en día son llamados a defender con valentía las normas del templo. Fue el Salvador quien dijo: «Me manifestaré a mi pueblo en misericordia, si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa». El Salvador, nuestro gran ejemplo, siempre miraba a su Padre. Él amó y sirvió a su prójimo, pero dijo: «No recibo gloria de los hombres». El que quería que aquellos a quienes enseñaba lo siguieran, pero no buscó favorecerlos. Cuando efectuó un acto de caridad como curar a los enfermos, esa dádiva a menudo venía con el pedido de «no lo digas a nadie». En parte, eso era para evitar que la fama no lo siguiera, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo. Él condenó a los fariseos por hacer buenas obras solo para que los vean los hombres. El Salvador, el único ser perfecto que haya existido, fue el más valiente. En su vida se enfrentó a muchos que lo acusaban, pero nunca se dio ante el dedo de escarnio. Él es la única persona que nunca olvidó hacia dónde miraba. Porque yo hago siempre lo que al Padre le agrada, y no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entre Tercer Nefi capítulo 11 y Tercer Nefi capítulo 28, el Salvador usó el título Padre al menos unas 163 veces, dejando en claro a los nefitas que él estaba allí representando a su Padre. Y desde el capítulo 14 al 17 de Juan, el Salvador se refiere al Padre al menos unas 50 veces. En toda forma posible, él fue el discípulo perfecto de su Padre. Representaba a su Padre de manera tan perfecta que conocer al Salvador era también conocer al Padre. El ver al Hijo era como ver al Padre y escuchar al Hijo como escuchar al Padre. En esencia, no se los podía distinguir a él de su Padre. Su Padre y él eran uno. Él sabía perfectamente hacia dónde miraba. Ruego que su inspirador ejemplo nos fortalezca contra las trampas de los halagos de los demás o de la vanidad personal, que nos dé el valor de nunca tener miedo ni tratar de complacer a quienes nos intimidan, que nos inspire a andar haciendo el bien lo más anónimamente posible y a no aspirar tanto a los honores de los hombres, y que su incomparable ejemplo nos ayude siempre a recordar cuál es el primero y grande mandamiento. Cuando los demás demanden aprobación desafiando los mandamientos de Dios, que siempre recordemos de quién somos discípulos y hacia dónde miramos. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Véanse también Dale G. Renland, El marco de la revelación personal. Al igual que muchos de ustedes, he recibido la gran influencia del elder Dieter F. Uchtdorf a lo largo de los años. Eso explica, al menos en parte, lo que estoy a punto de decir. Así que, con el perdón de él, los pilotos comerciales bien entrenados vuelan según la capacidad de su avión y siguen las indicaciones de los controladores de tráfico aéreo en cuanto al uso de la pista y la ruta de vuelo. En pocas palabras, los pilotos actúan dentro de cierto marco, sin importar cuán brillantes o talentosos sean. Solamente al volar dentro de ese marco pueden aprovechar el enorme potencial del avión para lograr sus milagrosos objetivos. De manera similar, recibimos la revelación personal dentro de un marco específico. Después del bautismo, se nos da un don tanto majestuoso como práctico, el don del Espíritu Santo. Conforme nos esforcemos por permanecer en la senda de los convenios, el Espíritu Santo nos mostrará todas las cosas que debemos hacer. Cuando estamos inseguros o intranquilos, podemos pedir ayuda a Dios. La promesa del Salvador no podría ser más clara. Pedid y se os dará.
porque todo el que pide, recibe. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos transformar nuestra naturaleza divina en nuestro destino eterno. La promesa de la revelación personal por medio del Espíritu Santo inspira asombro, como un avión en vuelo, y nosotros, al igual que los pilotos de avión, debemos entender el marco en el que el Espíritu Santo obra para brindar la revelación personal. Cuando nos ajustamos a dicho marco, el Espíritu Santo puede derramar conocimiento, dirección y consuelo sorprendentes. Fuera de ese marco, pese a nuestra genialidad o talento, podemos ser engañados y estrellarnos e incendiarnos. Las Escrituras constituyen el primer elemento de dicho marco de revelación personal. Deleitarnos en las palabras de Cristo tal como se hallan en las Escrituras propicia la estimulación para la revelación personal. El elder Robert D. Hills dijo: si deseamos hablar con Dios, oramos. Y si deseamos que Él nos hable, escudriñamos las Escrituras. Las Escrituras también nos enseñan la manera de recibir revelación personal. Pedimos lo que es correcto y bueno, y no lo que sea contrario a la voluntad de Dios. No pedimos mal, con motivos indebidos para promover nuestras satisfacciones personales. Sobre todo, debemos pedir al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, creyendo que recibiremos. El segundo elemento del marco en que recibimos revelación personal, solo dentro de nuestra esfera y no sobre lo que es prerrogativa de otras personas. En otras palabras, despegamos y aterrizamos en nuestra pista designada. La importancia de que haya pistas bien definidas se aprendió en los comienzos de la historia de la restauración. Hiram Page, uno de los 8 testigos del Libro de Mormón, afirmaba que recibía revelaciones para toda la iglesia. Aquello engañó a varios miembros e influyó en ellos erróneamente. Como respuesta, el Señor reveló que nadie será nombrado para recibir mandamiento y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, hijo, hasta que nombre a otro en su lugar. La doctrina, los mandamientos y las revelaciones para la iglesia son la prerrogativa del profeta viviente, quien los recibe del Señor Jesucristo. Esa es la pista de aterrizaje del profeta. Hace años recibí la llamada de alguien que había sido arrestado por invasión a la propiedad privada. Me dijo que se le había revelado que había otras escrituras enterradas debajo de la planta baja del edificio al que había tratado de entrar. Declaró que sabía que cuando obtuviera las otras escrituras, recibiría el don de traducir, sacaría a luz nuevas escrituras y definiría la doctrina y el curso de la iglesia. Le dije que estaba equivocado y me imploró que orara al respecto. Le respondí que no lo haría. Comenzó a ofenderme verbalmente y terminó la llamada. No necesitaba orar sobre aquel pedido por una simple pero profunda razón. Solo el profeta recibe revelación para la iglesia. Sería contrario a la economía de Dios que otras personas recibieran tal revelación, que corresponde a la pista de aterrizaje del profeta. La revelación personal pertenece por derecho a las personas. Ustedes pueden recibir revelación, por ejemplo, sobre dónde vivir, qué carrera seguir o con quién casarse. Los líderes de la iglesia pueden enseñar la doctrina y compartir consejos inspirados, pero la responsabilidad de tales decisiones están en manos de ustedes. Ustedes deben recibir esa revelación. Esa es su pista de aterrizaje. El tercer elemento del marco en que la revelación personal estará en armonía con los mandamientos de Dios y los convenios que hemos hecho con Él. Consideren una oración como la siguiente. Padre Celestial, las reuniones de la iglesia son aburridas. ¿Podría dotarte durante el día de reposo en las montañas? ¿Se me podría eximir de ir a la iglesia y tomar la Santa Cena, pero aún así tener las bendiciones prometidas por santificar el día de reposo? Podemos prever la respuesta de Dios semejante a esta.
Hijo mío, ya he revelado mi voluntad con respecto al día de reposo. Cuando pedimos revelación acerca de aquello sobre lo cual Dios ya ha dado instrucciones claras, nos predisponemos a malinterpretar nuestros sentimientos y a escuchar lo que queremos escuchar. Una vez, un hombre me comentó sus dificultades para estabilizar la situación económica de su familia. Tuvo la idea de malversar fondos como solución. Oró al respecto y sintió que había recibido la revelación afirmativa de que debía hacerlo. Yo sabía que se le había engañado, pues buscó revelación contraria a un mandamiento de Dios. El profeta José Smith advirtió: nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que se tiene el Espíritu de Dios. Alguno podría señalar que Nefi violó un mandamiento cuando mató a Labán. Sin embargo, esa excepción no niega la regla. La regla que establece que la revelación personal estará en armonía con los mandamientos de Dios. Ninguna explicación sencilla sobre este episodio es completamente satisfactoria, pero resaltaré algunos datos. El episodio no comenzó con el hecho de que Nefi preguntara si podía matar a Labán. No era algo que él deseaba hacer. El matar a Labán no era para provecho personal de Nefi, sino para proporcionar las escrituras a una nación futura y al pueblo del convenio. Y Nefi estaba seguro de que era una revelación. De hecho, en ese caso, fue un mandamiento de Dios. El cuarto elemento del marco es reconocer lo que Dios ya nos ha revelado individualmente, mientras seguimos dispuestos a recibir más revelación de Él. Si Dios ha respondido a una pregunta y las circunstancias no han cambiado, ¿por qué habríamos de esperar que la respuesta fuera diferente? José Smith se topó con esa situación problemática en 1828. Se había traducido la primera parte del Libro de Mormón cuando Martin Harris, un benefactor y uno de los primeros escribientes, le pidió a José permiso para llevarse las páginas traducidas y mostrárselas a su esposa. Indeciso sobre qué hacer, José oró en busca de guía. El Señor le dijo que no permitiera que Martin se llevara las páginas. Martin pidió a José que volviera a preguntar a Dios nuevamente. José lo hizo. Y, como no es de sorprender, la misma respuesta fue la misma. Sin embargo, Martín suplicó a José que preguntara una tercera vez, y José lo hizo. Esta vez, Dios no dijo que no. En cambio, fue como si hubiera dicho: José, tú sabes qué pienso al respecto, pero tienes el albedrío para escoger. Sintiéndose librado de la restricción, José decidió permitirle a Martin Harris que se llevara las 116 páginas del manuscrito y se las mostrase a algunos familiares. Las páginas traducidas se perdieron y jamás se recuperaron. El Señor reprendió severamente a José. José aprendió lo que enseñó Jacob, el profeta del Libro de Mormón. Dijo: no procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano, porque Él aconseja con sabiduría. Jacob advirtió que suceden cosas desafortunadas cuando pedimos lo que no debemos. Predijo que el pueblo de Jerusalén procuraría cosas que no podía entender. Traspasarían lo señalado e ignorarían del Salvador del mundo. Tropezaron porque pidieron cosas que no podían ni estaban dispuestos a entender. Si hemos recibido alguna revelación personal con respecto a nuestra situación y las circunstancias no han cambiado, Dios ya ha respondido nuestra pregunta. Por ejemplo, a veces pedimos repetidas veces la confirmación de que se nos ha perdonado. Si nos hemos arrepentido, estamos llenos de gozo y tranquilidad de conciencia y hemos recibido la remisión de nuestros pecados, no es necesario que volvamos a preguntar, sino que podemos confiar en la respuesta que Dios ya nos ha dado. Incluso confiar en las respuestas previas de Dios, debemos estar abiertos a la revelación personal adicional. Después de todo, son pocos los destinos a los que se llega con un vuelo directo. Debemos reconocer que la revelación personal puede recibirse, línea por línea,
y precepto por precepto, que la guía revelada puede ser progresiva y que con frecuencia lo es. Los elementos del marco de la revelación personal se sobreponen y se afirman mutuamente. Sin embargo, en ese marco, el Espíritu Santo puede revelar y revelará todo lo que necesitemos para remontar el vuelo y mantener el impulso en la senda de los convenios, para ser bendecidos con el poder de Jesucristo, a fin de llegar a ser lo que el Padre Celestial quiere que seamos. Los invito a tener la confianza de reclamar revelación personal para ustedes mismos, comprendiendo lo que Dios ha revelado, en sintonía con las Escrituras y los mandamientos que Él ha dado mediante sus profetas ya designados, y dentro de la esfera y el albedrío de ustedes. Sé que el Espíritu Santo puede mostrarles y les mostrará todas las cosas que deben hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Puedo servir a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. La sección 4 a menudo se aplica a los misioneros de tiempo completo. Sin embargo, es interesante observar que esa revelación se dio a Joseph Smith padre, a quien no se estaba llamando a la misión, pero quien aún así tenía deseos de servir a Dios. Versículo 3. Una manera de leer esta sección es imaginar que es la descripción del puesto para alguien que desea ayudar en la obra del Señor. ¿Qué es lo que busca el Señor? ¿Qué beneficios ofrece? ¿Qué aprendes sobre servir al Señor a partir de esa revelación? Sección 4. Revelación dada por medio de José Smith el profeta a su padre, José Smith padre, en Harmony, Pensilvania, en febrero de 1829. He aquí, una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Por tanto, vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. De modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Pues he aquí, el campo blanco está ya para la siega, y he aquí, quien mete su hoz con su fuerza atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra. Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Amén. El presidente Russell M. Nelson ha llamado al recogimiento de Israel el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la tierra. Mis queridos hermanos y hermanas, estos son en verdad los últimos días. Nunca ha habido un momento como este en la historia de este mundo. Nunca. En la vida premortal, ustedes y yo nos comprometimos a llevar a cabo una gran obra aquí en la tierra y con la ayuda del Señor lo lograremos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Wendy. Te amo. Así es como le pago. ¿No es ella maravillosa? Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso.
Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial a ambos lados del velo merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Aquellos cuyo linaje proviene de las diversas tribus de Israel son aquellos cuyos corazones tienen más probabilidad de volverse al Señor, quien dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los que pertenecen a la casa de Israel reconocerán con más facilidad al Señor Jesucristo como su Salvador, y desearán ser congregados en su redil. Querrán convertirse en miembros de su iglesia, hacer convenios con Él y con nuestro Padre Celestial y recibir sus ordenanzas esenciales. El Señor le dijo al profeta José Smith que ahora, o sea, nuestros días, es la hora novena y la última vez que llamará a obreros a su viña para el expreso propósito de reunir a los escogidos de los 4 extremos de la tierra. Mi pregunta esta noche a cada uno de ustedes entre los 12 y 18 años de edad es esta. ¿Les gustaría formar gran parte del desafío más grande, de la causa más sublime y de la obra más grandiosa de la tierra hoy en día? ¿Les gustaría ayudar a recoger a Israel durante estos preciados últimos días? ¿Estarían ustedes, los escogidos, dispuestos a ayudar a encontrar a los escogidos que no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado? ¿Les gustaría ser los ligeros mensajeros de los que habló el profeta Isaías? Ahora bien, el participar en el recogimiento de Israel requiere cierto sacrificio de su parte. Incluso quizás requiera algunos cambios en su vida. Y definitivamente requerirá parte de su tiempo y energía y los talentos que Dios les ha dado. ¿Aún les interesa? Piensen en la emoción y la urgencia de todo. Cada profeta, comenzando con Adán, ha visto nuestros días. Y cada profeta ha hablado sobre nuestro día en que Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles, quizás podría decir su mejor equipo, para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes, son ustedes. Testifico que ahora es ese recogimiento y es real. En el año en que nací, el número total de miembros de la iglesia era de menos de 600,000. Y no había miembros en Sudamérica. Actualmente hay más de 16 millones de miembros en todo el mundo, con casi 3 millones de miembros en Sudamérica. Permítanme que les cuente una experiencia que tuve en 1979, cuando era presidente general de la escuela dominical. Se me invitó a asistir a una reunión de líderes de la iglesia en la cual habló el presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball. Él suplicó a cada uno de nosotros que oráramos para que se abrieran las puertas de las naciones y el Evangelio de Jesucristo llegase a todas las personas en la tierra. Mencionó específicamente a China y pidió que oráramos por el pueblo de China. También dijo, deberíamos estar al servicio del pueblo chino. Deberíamos aprender su idioma. Deberíamos orar por ellos y ayudarles. Regresé a casa para estar con mi esposa, Danzel, que falleció hace más de 13 años. Y dije, el presidente Kimball nos pidió en esa reunión que aprendiéramos chino. Y no lo oí decir todos menos el hermano Nelson. Así que, ¿estarías dispuesta a estudiar chino mandarín conmigo?
Por supuesto, ella estuvo de acuerdo y recibimos instrucción en mandarín. 6 semanas después del pedido del presidente Kimball, asistía a la reunión anual de la Asociación Americana de Cirugía Torácica que se llevaba a cabo en Boston. Esa mañana había orado en mi habitación del hotel por el pueblo de China, como lo había pedido el presidente Kimball. Fui a la primera reunión del día y me senté donde siempre me sentaba en estas reuniones profesionales, en el frente de la sala. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, empecé a sentirme cada vez más incómodo en mi asiento. Cuando apagaron las luces para una presentación de diapositivas, me levanté y fui en silencio al fondo de la habitación, a un lugar donde normalmente nunca me sentaba. Cuando volvieron a encender las luces, vi que estaba sentado al lado de un médico chino. Se presentó como el profesor Wu Yingkai de Beijing, China. Después de una amena conversación, le extendí la invitación para que visitara Salt Lake City y presentara una disertación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah. Aceptó con gusto y lo hizo excepcionalmente bien. Luego regresó a China. Poco después, me invitó para ser profesor visitante de cirugía en la Universidad Médica de Shandong en Jinan, China. Eso dio lugar a invitaciones posteriores para que sirviera como profesor visitante en 2 universidades más en China. Esas maravillosas experiencias profesionales, antes de ser llamado a integrar los 12, culminaron cuando los cirujanos chinos me pidieron que realizara una operación de corazón abierto para salvar la vida de su estrella de ópera más famosa. Eso hice. Y afortunadamente, esa operación fue un éxito. Esta fue, por cierto, la última que realicé en mi vida profesional. Durante casi 40 años he estado orando por la gente de China. Me regocijo en mi asociación con colegas médicos y otros amigos de ese país. Qué alegría me da que se me reconozca oficialmente como un viejo amigo de China. Por supuesto, resaltando la palabra viejo. Tengo un testimonio de que cuando hacemos todo lo que el profeta de Dios nos pide que hagamos, el camino se abrirá y las vidas cambiarán. Ahora espero que se pregunten, como adolescente, ¿qué puedo hacer para ayudar a recoger a Israel? Bien, la hermana Nelson y yo hicimos esa misma pregunta y otras más a un grupo de jóvenes de entre 12 y 18 años, muchos de los cuales están aquí esta noche. Primero preguntamos, ¿qué es el recogimiento de Israel? ¿Y qué significa para ustedes? Sus respuestas fueron variadas, pero la mayoría indicó que no estaban muy seguros de qué era. Esta noche queremos que sepan que el recogimiento de Israel al final significa brindar el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Dios a ambos lados del velo, que ni han hecho convenios importantes con Dios ni han recibido sus ordenanzas esenciales. Todo hijo de nuestro Padre Celestial merece la oportunidad de elegir seguir a Jesucristo, aceptar y recibir su Evangelio con todas sus bendiciones. Sí, todas las bendiciones que Dios prometió al linaje de Abraham, Isaac y Jacob, que, como saben, también se le conoce como Israel. Mis queridos jóvenes extraordinarios, ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, en este momento crucial en la historia del mundo, para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. No hay nada que sea de mayor consecuencia, absolutamente nada. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la tierra. Así que mi pregunta es, ¿están dispuestos a enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel? Por favor, piensen en ello. No respondan por el momento.
Volvamos a otras preguntas que la hermana Nelson y yo hicimos a nuestros jóvenes amigos. Preguntamos, si el profeta invitara a todas las personas de 12 a 18 años de la iglesia a enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué estarían dispuestos a hacer? Los jóvenes respondieron con comentarios inspiradores, tales como, si el profeta nos invitara a enrolarnos para ayudar a recoger a Israel, absolutamente haría mi parte. Alguien dijo, dejaría lo que estuviese haciendo y ayudaría. Y alguien más, iría y haría lo que él me pidiera hacer, porque el profeta es un predicador de Dios. Sus respuestas también incluyeron, estaría dispuesto a hacer más obra de historia familiar. Sería más receptivo y haría un mayor esfuerzo para hablar sobre el Evangelio. Sería un buen ejemplo para mostrar los atributos de Cristo. Efectuaría más bautismos por los muertos. Cambiaría aspectos de cómo vivo mi vida y las decisiones que tomo. Viajaría a cualquier lugar donde él me necesitara, aprendería un nuevo idioma, conocería gente nueva, prestaría mi ejemplar del Libro de Mormón a aquellos que nunca lo hubieran leído y sería la persona más amable que pudiese ser. También preguntamos a esos jóvenes qué estarían dispuestos a sacrificar para ayudar a recoger a Israel. Nuevamente, los jóvenes nos llenaron de emoción. Respondieron, pasaría menos tiempo en los deportes para ayudar a una persona que necesita la verdad. Sacrificaría salir con amigos y en vez de ello los invitaría a ir al templo. Definitivamente reduciría mi tiempo en mi teléfono. Renunciaría a cierto tiempo frente a una pantalla. Incluso estaría dispuesto a sacrificar las siestas del domingo por la tarde. Preguntamos, si quisieran alistarse para enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué les gustaría comenzar a hacer o dejar de hacer? Contestaron con respuestas tales como, estudiaría más las Escrituras con más atención para responder a las preguntas que las personas pudieran hacerme. Pasaría menos tiempo en las redes sociales. Me comprometería más a hacer actos simples de la obra de miembros y misioneros, incluso actos diarios de servicio. Pasaría menos tiempo en mi teléfono y cuando estuviera en él, publicaría escrituras u otros mensajes espirituales en las redes sociales. Estudiaría los discursos de la conferencia general porque son muy importantes. Comería alimentos saludables para mantenerme en forma. Dejaría de pensar solo en mí. Gracias, queridos jóvenes, por sus respuestas a nuestras preguntas. Piensen en esto, queridos jóvenes. Ahora me estoy preparando para el día en que se me pida que rinda cuentas al profeta José Smith, al presidente Brigham Young y a otros, y finalmente al Señor, sobre mi mayordomía como profeta de Dios sobre la tierra hoy día. No quiero que me pregunten, hermano Nelson, ¿por qué no fue más claro con los jóvenes sobre la parte que ellos tenían en el recogimiento de Israel? ¿Por qué no fue más audaz al enrolarlos para participar? Así que ahora invito a todas las jovencitas y a todos los jóvenes de 12 a 18 años de edad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a que se enrolen en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel. ¿Qué los ayudará? A medida que sigan leyendo diariamente el Libro de Mormón, aprenderán la doctrina del recogimiento, las verdades acerca de Jesucristo, su expiación y la plenitud de su Evangelio, que no se encuentran en la Biblia. El Libro de Mormón es fundamental para el recogimiento de Israel. De hecho, si no hubiera el Libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no ocurriría. Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ustedes están entre lo mejor que el Señor jamás ha enviado a este mundo.
Ustedes tienen la capacidad de ser más inteligentes y sabios y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. Al concluir, los invito a que se unan a los jóvenes de todo el mundo y vivan la emoción de ser miembros del batallón de jóvenes del Señor en el ejército de Sión al entonar el último himno, Juventud de Israel, porque este himno es sobre ustedes. Desde lo más profundo de mi alma testifico que esta es la obra del Dios Todopoderoso. Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, restaurada para cumplir su destino divino, incluso el prometido recogimiento de Israel. Ustedes son la esperanza de Israel, hijos del día prometido. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Por medio del Espíritu Santo puedo ser testigo del Libro de Mormón. En marzo de 1829, la esposa de Martin Harris, Lucy, presentó una demanda ante el tribunal de que José Smith estaba engañando a la gente al hacer de cuenta que estaba traduciendo planchas de oro. Como resultado de ello, Martin le pidió a José más pruebas de que las planchas de oro eran reales. Doctrina y Convenio, sección 5, es una revelación en respuesta a la petición de Martin. ¿Qué aprendes de esa sección acerca de lo siguiente? Lo que el Señor dice que sucedería si las planchas de oro se exhibieran para que el mundo las viera. Véase Doctrina y Convenio, sección 5, versículo 7. ¿Por qué crees que ese es el caso? La función de los testigos en la obra del Señor. Véanse los versículos 11 a 15. Véase también 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13. Para verificar su rectitud, los santos deben ponerse a prueba a sí mismos. Sed perfectos y de un mismo sentir. Vivid en paz. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se establecerá toda palabra. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviese presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. ¿Cómo obtener un testimonio del Libro de Mormón por ti mismo? Véanse los versículos 16 y 24. Véase también Moroni capítulo 10, versículos 3 a 5. Sección 5. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Harmony, Pensilvania, en marzo de 1829, a solicitud de Martin Harris. Versículos del 1 al 10. He aquí, te digo que por cuanto mi siervo Martin Harris ha deseado un testimonio de mi mano de que tú, mi siervo José Smith hijo, tienes las planchas de las cuales has testificado y dado fe de haber recibido de mí. Y ahora bien, he aquí, esto le dirás. Aquel que te habló te dijo, yo el Señor soy Dios, y te he entregado estas cosas a ti, mi siervo José Smith hijo, y te he mandado que seas testigo de ellas. Y te he requerido concertar un convenio conmigo, de no mostrarlas, sino a las personas a quienes yo te mande. Y no tienes poder alguno sobre ellas, salvo que yo te lo conceda. Y tienes un don para traducir las planchas. Y este es el primer don que te conferí. Y te he mandado no profesar tener ningún otro don, sino hasta que mi propósito se cumpla en esto, porque no te concederé ningún otro don hasta que se realice. En verdad te digo que sobrevendrán angustias a los habitantes de la tierra si no escuchan mis palabras, porque más adelante serás ordenado, y saldrás y comunicarás mis palabras a los hijos de los hombres. He aquí, si no quieren creer mis palabras, no te creerían a ti, mi siervo José, aunque te fuese posible mostrarles todas estas cosas que te he encomendado. Oh, esta incrédula y porfiada generación,
Mi enojo está encendido en contra de ella. He aquí, en verdad te digo, he reservado esas cosas que te he confiado a ti, mi siervo José, para un sabio propósito mío, y será revelado a las generaciones futuras. Pero esta generación recibirá mi palabra por medio de ti. Y además de tu testimonio, el testimonio de 3 de mis siervos que llamaré y ordenaré, y a quienes mostraré estas cosas, y saldrán con mis palabras dadas por medio de ti. Sí, sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas, porque desde el cielo se lo declaré. Les daré poder para que miren y contemplen estas cosas tal como son, y a ningún otro concederé este poder de recibir este mismo testimonio entre los de esta generación, en esta época en que comienza a surgir mi iglesia y a salir del desierto, clara como la luna, resplandeciente como el sol e imponente como un ejército con sus pendones. Y enviaré el testimonio de 3 testigos de mi palabra. Y he aquí, a los que creyeren en mis palabras, visitaré con la manifestación de mi espíritu, y nacerán de mí, sí, del agua y del espíritu, y debes esperar todavía un poco, porque aún no ha sido ordenado. Y su testimonio también saldrá para condenar a los de esta generación, si endurecen sus corazones en contra de ellos, porque se desatará una plaga asoladora entre los habitantes de la tierra, y seguirá derramándose de cuando en cuando, si no se arrepienten, hasta que quede vacía la tierra y sus habitantes sean consumidos y enteramente destruidos por el resplandor de mi venida. He aquí te digo estas cosas, así como anuncié al pueblo la destrucción de Jerusalén, y se verificará mi palabra en esta ocasión, como se ha verificado antes. Y ahora, mi siervo José, te mando que te arrepientas y camines más rectamente ante mí, y no cedas más a las persuasiones de los hombres, y que seas firme en guardar los mandamientos que te he dado. Y si haces esto, he aquí te concedo la vida eterna, aun cuando te quiten la vida. Y ahora nuevamente te hablo, mi siervo José, concerniente al hombre que desea el testimonio. He aquí le digo que se ensalza y no se humilla suficientemente delante de mí. Mas si se postra ante mí y se humilla con ferviente oración y fe, con sinceridad de corazón, entonces le concederé que mire las cosas que desea ver. Y entonces dirá a los de esta generación: He aquí, yo he visto las cosas que el Señor ha mostrado a José Smith hijo, y ciertamente sé que son verdaderas, porque las he visto, pues se me han mostrado por el poder de Dios y no del hombre. Y yo, el Señor, le mando a mi siervo Martin Harris, que no les hable más acerca de estas cosas, sino que solo diga: las he visto, y me han sido mostradas por el poder de Dios. Y estas son las palabras que él dirá. Mas si niega esto, quebrantará el convenio que previamente hizo conmigo, y he aquí será condenado. Y ahora, a menos que se humille y confiese ante mí las cosas malas que ha hecho, y haga convenio conmigo de que guardará mis mandamientos, y ejerza la fe en mí, he aquí, le digo que no recibirá tal manifestación, porque no le permitiré ver las cosas de las que he hablado. Y si esto sucediere, te mando, mi siervo José, que le digas que no haga más, ni me importune más concerniente a este asunto. Y si tal fuere el caso, he aquí, José, te digo que cuando hayas traducido unas páginas más, te detengas un tiempo, sí, hasta que otra vez te lo mande, entonces podrás traducir de nuevo. Y a menos que hagas esto, he aquí, no tendrás más don, y yo recogeré las cosas que te he confiado. Y porque preveo la acechanza para destruirte, sí, preveo que si mi siervo Martin Harris no se humilla y recibe un testimonio de mi mano, caerá en transgresión. Y hay muchos que te acechan para destruirte sobre la faz de la tierra, y por esta causa, para que tus días se alarguen, te he dado estos mandamientos. Sí, por esta causa dije: detente y espera hasta que te mande, y te proporcionaré los medios para que cumplas lo que te he mandado. Y si eres fiel en guardar mis mandamientos, serás enaltecido en el postrer día. Amén.
y sello estos anales después que os haya hablado unas palabras por vía de exhortación. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas.